Bueno, pues voy a compartir pantalla ya desde el principio. A ver si me aclaro. Bien, lo veis, ¿no? Sí, Ya sabéis que cuando está en el Sí, modo todo bien. compartir, lo de la presentación encaja mal, así que lo voy a dejar así, lo voy dando uno a uno. Bueno, como sabéis, yo soy Nicolás Franco y soy un partner en Bitwalk y entonces acaba de salir el nuevo Claris FileMaker Pro, el Claris FileMaker Server, y vamos a hacer un pequeño resumen de las nuevas funcionalidades, intentando no meternos mucho en detalle porque hay muchas. Realmente, bueno, siempre hay muchas, pero son muchas pequeñas cositas que sumadas al final hacen muchas cosas. Entonces, si queréis, porque ha habido un cambio bastante grande en la nomenclatura y todo, vamos a empezar rápidamente con lo primero, a ver que me pongo aquí, ahí estamos. Lo nuevo, pues bueno, a nivel estético han cambiado bastante. Ha habido un nuevo logo, hay nuevos colores, hay una nueva numeración y eso viene dado, aunque parezca un cambio menor, es más bien un cambio de política, sobre todo en la numeración. La numeración que normalmente yo era una numeración consecutiva respecto a las versiones. Estábamos en la versión 19 y hicieron cambios muy importantes en la versión 12 y en la versión 7. La 7 y la 12 fueron realmente en donde hicieron cambios importantes, pero la nomenclatura siempre era la misma. Y aquí han querido poner una numeración de año para poder tener un seguimiento y con la idea, sobre todo, que es lo que dicen, intentar tener unas versiones cada año nuevas, es decir, tener la versión del 2023, 24, 25 y tener así una... O sea, que realmente es un commitment que tiene Claris para poder actualizar todo anualmente al menos y poder tener un seguimiento del número. Pero hay algo que es bastante curioso en todo esto, que es que realmente voy a coger, a ver, aquí he hecho una pequeña... Si nos vamos a ver cómo es esto. Aquí y nos damos al Get Application, sigue poniendo 20.1. Por lo cual realmente lo que estamos viendo es que han puesto a nivel de marketing ese 2023, pero la versión realmente interna es la 20, es decir, es realmente una versión más de la que había, la 19, pues hemos pasado a la 20. Por lo cual esto es una especie de restyling del nombre, un rebranding o como nos queramos llamarlo, pero realmente no afecta a nivel interno porque trabajan con la versión 20, ¿no? Hay una cosa que hay que tener cuidado antes de empezar, que es que cuando se reciben las actualizaciones, la actualización antes siempre tenía, digamos, una numeración, o por lo menos se podían poner en carpetas. Ahora, como tiene el mismo nombre, hay que cambiarlas. Es decir, cuando nosotros nos vamos a meter la nueva versión, a ver que os la enseñe, es decir, si yo tengo aquí la nueva versión, viene dado por FileMaker Pro. Como tienes otro FileMaker Pro y esto hay que arrastrarlo, hay que cambiarle la numeración. Esto lo he hecho en este Mac, pero yo normalmente lo que he hecho ha sido siempre ponerlo en carpetitas una entre otra, porque ya digo, como lo bulques como él te entra, te comes la otra versión que tienes y eso pues no es bueno. O sea, que un pelín de cuidado hay que tener, sobre todo cuando se instala para no ponerlo. Bueno, los colores y todo, pues bueno, no han cambiado, son básicamente los mismos. Ha cambiado aquí un poquito el colorín, estamos este azul y ya sabéis, con las mismas geometrías y en todos lados han hecho un pequeño rebranding. Pero bueno, eso no es realmente importante, solamente a nivel estético. Vamos a empezar con el server. Vamos a empezar a trabajar primero el server y después el FileMaker Pro. Entonces, a nivel de server, especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas hay algo que es, como todas las versiones, eso no ha cambiado mucho, que es nuevo, que es que los clientes que soporta son las de las versiones 19. Es decir, esto siempre es muy engorroso porque si instalamos un server con la versión 20, solamente los de la versión 19 y desde la 19.4 a la 20 van a poder acceder. Cosa que fastidia porque hay muchas veces que tenemos instalados versiones antiguas, sobre todo si tenemos ODBCs o tenemos conexiones, pues a lo mejor tenemos
clientes del 18, el 17 es muy raro, pero el 18 sí que yo tengo por algún lado en algún cliente, por lo cual es un petardo que solamente nos dejen conectarnos desde la versión 19. En la parte de FileMaker Cloud aún no está actualizada, la 2.20.1 vendrá en breve y esto también te va a decir que solamente te puedes actualizar de la 19 y ahí sí que la gente que tenga en cloud no tiene más narices que actualizar. Aquí por lo menos los servidores podemos echarlos un poquito más para atrás. Entonces, esto es la parte de especificaciones técnicas, una de ellas, porque hay bastante. Entonces, respecto a sistemas operativos, pues Ventura y Monterrey, como siempre, un par de versiones hacia atrás, no dejan mucho más. Hay que tener también cuidado si uno está en la 10.11, en la 11. Respecto a Windows, pues 2022, 2019, en las versiones de server y Ubuntu, pues tienes de los dos para AMD y ARM64, pues el 2204, ¿no? Esto es un poco lo que nos permite para instalar en el server. Hay que tener, ya digo, más o menos cuidado, pero eso siempre, esto ya es muy estándar. Te cogen las dos versiones para atrás y salvo Ubuntu, que te deja solamente una, no suele hacer, digamos, no te suelen dejar muchas versiones para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita como máquina? Pues tampoco, no ha cambiado mucho. Lo que se necesita, aquí tenemos la primary, aquí secondary. Como bien sabéis, cuando se instala, se puede instalar en una máquina primaria, después una secundaria. Normalmente se suele hacer cuando se tiene aplicaciones web o sobre todo se está trabajando con WebDirect. Lo bueno es instalarlo la parte del server principal y después el WebDirect en otro, o por lo menos para tener una máquina en donde tengas los accesos web separados. Bueno, se necesita, te dice aquí, mínimo, better y best, que siempre suele tener. Es decir, hombre, aquí están tirando a una PLM1 Max Chip y con 20 cores y lo mínimo que te pide son 8 cores. Eso para el Windows, digamos, 8 gigas y te dicen lo máximo 64. Hombre, 8 me parece muy poquito, 32 ya empieza a ser bueno para un servidor. Hombre, meterte en 64 gigas para solamente la máquina del server, tienes que tener mucha gente conectada, porque si no, realmente no se necesita tanto. 1 tera, eso dependerá de también esto, no sé por qué lo ponen, porque realmente 1 tera depende de los datos que tengas. Hay una cosa muy curiosa respecto justamente esto, que es que los requisitos de la unidad del sistema operativo para FileMaker son como mínimos de 100 gigas. Lo pone en algún lado en las especificaciones y es algo que yo me costó darme cuenta. Es decir, cuando tú instalas, tú puedes decir, oye, pues voy a instalar todos los datos, la base de datos y todo en otro disco duro que va fuera del sistema operativo, que es lo idóneo. Pero aunque se haga esa instalación para el sistema operativo, es decir, para el disco duro del sistema operativo, recomiendan mínimo 100 gigas, cosa que siempre me pareció mucho. Dije, oye, pero ¿para qué voy a necesitar yo 100 gigas si solamente tengo el sistema operativo? Bueno, pues según parece, para todos los cachés de las descargas, las descargas progresivas de las aplicaciones, los archivos de registro, almacenamiento de los cachés, se utilizan componentes, todos los componentes del servidor, también si es web y no es, y está metido no en el secundario, en el primario, se necesita el disco duro del sistema operativo. Entonces, para eso te meten 100 gigas, cosa que también me parece que es un poco excesivo, pero bueno, es lo que es. Para Windows tenemos mínimo 4 cores, 16 cores, es todo muy parecido. Y ya digo, no tiene unos cambios muy grandes respecto a la última versión en el server. Lo que hemos notado, yo por lo menos, lo que hemos estado notando, yo cuando lo he instalado, es que parece que va bastante más ligero y más rápido el server. He hecho pruebas de hacer script de volumen y cosas de este, parece que va un poquito más rápido. Yo creo que debe estar mejor. La base de datos de tener un core que actúa un poquito mejor. Bueno, para la máquina secundaria, como todo, siempre un poquito más bajo. Es más bajo, pero bueno, no cambia mucho más. FileMaker Server, ¿qué clientes tenemos? Entonces, testeados, como siempre, de FileMaker Pro 500, de Go 500 y te dicen como mucho 2000, aunque te dicen que eso, pues que lo tienen entre comillas. WebDirect hasta 1000 y aparte la parte WebDirect, pues tenemos las conexiones web, pues un máximo de 500, salvo en
Unix, en Linux, y además utilizando Nginx 1000, pero para eso necesitas un balanceador de carga, ¿eh? Necesitas Engine, porque si no, no te dice 1000. Ya digo que meter 1000 usuarios en FileMaker, yo nunca lo he ni pensado. Ya meter 100 o 200 siempre te da un poquito yuyu, porque para eso hay gestores de bases de datos, donde está muy testeado, más de 1000. Pero ya digo, pero por lo menos el número ha subido considerablemente. Las conexiones de ODBC, OData y FileMaker API, pues como siempre, 500-500 y los ODBC 50, digamos, testeada, porque a partir de ahí los ODBC suelen ser bastante inestables, o por lo menos a nosotros dependes mucho de la conexión, y meterte muchos conectores de ODBC al final se te queda una máquina bastante inestable. No es recomendable. Bueno, vamos a las funciones nuevas que hay a nivel del server. Estamos hablando del server, ¿eh? Funciones hay dos que ya existían, pero lo único que pasa es que ahora las han hecho compatibles con el server, que es el Read QR Code, es decir, leer códigos de barras que se puede procesar en FileMaker Server, y el GetLiveText, que también se puede procesar en FileMaker Server. El GetLiveText es muy cachondo porque era una cosa, voy a quitar aquí, había hecho aquí un pequeño esto, el GetLiveText, no tengo nada, voy a coger algo de aquí, por ejemplo, vamos a coger aquí alguna foto con texto. Hay fotos con texto, pues mira, por ejemplo, mira, focus, pues lo ponemos aquí, y ahora, pues si cogemos, lo metemos en el container y le decimos focus on progress, not perfection, pues te coge el texto que hay en la foto. Bueno, pues esto, el problema que tenía básicamente es que si haces una, pues subir rápido, pero si haces muchas, o quieres procesar mucho en un batch, pues lo suyo es poderlo hacer en el server. Y eso pues no lo tenía. Ahora ya lo puedes hacer. Le pones un script a un server, le mandas la base de datos con todas las fotos que has metido y que te lo procese todo a mogollón. O sea, todo eso es cuando escaneas, cuando tienes mucho. O sea, no está nada mal, puede tener sentido. Después, ya te digo, funciones solamente hay estas dos. Y la lectura de código lo mismo. Habría el código que mete, obviamente en la máquina no lo puedes leer porque es un servidor, pero si lo metes en un contenedor y le dices, léeme todos estos códigos, pues los puedes ir leyendo. Guiones. ¿Qué guiones hay nuevos? Pues tenemos en Execute FileMaker Data API, se le puede meter ahora date formats. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que en la API se le puede meter parámetros de fecha, que antes no se pedía. Es decir, uno de los parámetros que se mete cuando dices Execute FileMaker Data API, pues le puedes meter esos parámetros de fecha. Es una cosa menor, pero por lo menos están formateados. Ya tienes la fecha formateada y los parámetros, y bueno, pues puede estar bien. Después, el que utiliza los Docker, ya sabéis, el Docker es una especie, no es una máquina virtual, pero se le parece mucho, porque realmente el Docker es una máquina virtual muy liviana, en la cual tú no instalas todo el sistema operativo en cada Docker, sino solamente instala los aplicativos. Es decir, que tiene una capa por debajo en donde tiene el sistema operativo, por encima va el Docker, y en el Docker tú vas metiendo todas tus máquinas, sobre todo con las funcionalidades, de manera que no tienes que cargar todo el sistema operativo. Entonces tú lo puedes meter, el install, script style en el Docker. Todo esto está muy optimizado para Ubuntu, porque es en donde realmente utilizas muchas máquinas para poder tener un despliegue de máquinas diferentes. ¿Y eso para qué sirve? Joder, pues eso está muy bien cuando uno quiere meter entornos de producción y volver a tener lo que se llama un rollback. Es decir, meto el entorno, lo testeo y veo que de repente está mal, me vuelvo atrás con la otra máquina. Y puedo tener dos entornos donde voy y vengo muy rápidamente, porque es subir o bajar un Docker con una máquina. Bueno, pero para hacer el install del Docker, antes, sobre todo si utilizas Linux, que te sirve todo, tanto para AMD, eso me lo ha corregido, y ARM64, pues lo tienes el Docker install script file. Bueno, tienes además, cuando haces el perform script on server, tienes el set error logging, es decir, que si os fijáis, aquí he puesto mira, voy a intentar enseñaros, a ver, porque lo tengo abierto, pero lo tengo instalado en otra máquina. A ver si consigo conectarme desde la otra máquina.
y bueno, va a ser más complicado. Pero bueno, en el servidor ahora tiene esta parte aquí que pone permitir registro de errores de guión, que antes no había, que es lo que hemos dicho aquí, set error logging, de manera que cuando tú tienes un error en el guión, te lo mete en un log. Lo puedes decir que te lo metan los logs y entonces puedes eso sacarlo en una estadística. Que antes el error del guión no estaba separado. Entonces aquí el set error logging lo puedes meter de manera que separes y puedes tener en tu log ese error separado. ¿Vale? Hay también en la parte de guiones, una parte, digamos, antes había en FileMaker Data API, cuando lo utilizabas, no podías hacer el Save as PDF y ahora ya puedes. De manera que cuando envías un Data API, eso está muy bien, puedes guardar en el servicio, puedes decir que te lo guarde como PDF. Ya digo, hay muchas veces que esa es la única manera que tenías cuando utilizabas formas tu JSON, lo enviabas por REST, era volver a coger o un plugin o volverlo a meter, hacerlo. Y eso no lo tenía que hacer el propio servidor. Ahora ya con el puedes directamente guardar en el PDF utilizando el Data API. Y hay otra cosa en los eventos. Antes, cuando te querías en la parte aquí del servidor, si querías coger todos los eventos, lo que tenías que hacer era, tenías un fichero, había un fichero que se llama event log, que era el que tú directamente sacabas. Ahora, para los scripts, tiene un fichero diferenciado que se llama script event log. No, el fichero, lo que hay dentro escrito es exactamente lo mismo, pero el fichero sí que está separado. Está separado el de event y el de event log, de manera que tienes ese fichero diferente para ver todos los scripts. Cosa que está muy bien porque muchas veces cuando... Sí, hay alguien por ahí que habla. ¿Quién está hablando? Bueno, y entonces, ahí está. Esto lo puedes deshabilitar, porque le puedes decir script log, event log through o fails, y entonces ese event, digamos, script to, log to event, te lo quita o te lo desactiva. Bueno, pues esto ya digo, no son muy grandes las novedades. A mí realmente estas dos funciones no están nada mal y después lo de Save as PDF también está bastante bien. ¿Qué más tenemos? A nivel de Java. A nivel de Java, el Vadin ha habido... Estos son actualizaciones, es decir, que ahora soporta el... ahora soporta el 8.18 y el Java soporta la versión 17. Como bien sabéis, el Vadin es un entorno para Java, y entonces si la gente está haciendo, si está utilizando los entornos, sobre todo para todo lo que es la parte web, pues ya sabéis, todas las funciones de Java 17 y Vadin 8.18 pues son compatibles o se pueden utilizar. No han cogido la última versión de Java, pues como siempre van con bastante cautela, no vaya a ser que les jorobe todo su sistema de server. Bueno, me parece bien que tengan un poquito de cuidado. Más, a ver qué tenemos aquí. Uy, espera. Aquí estamos. Backups. En backups hay dos o tres cosas que son curiosas, que es, lo primero de todo, es que cuando hay un error nos lo avisas, ¿sabéis? Cuando tenemos la consola, arriba hay un sitio en la consola de administrador en donde aparece un puntito rojo cada vez que hay información que nos quiere avisar de algo. Te estás quedando sin memoria, está pasando esto. Bueno, pues aquí te lo avisa. Y entonces, perdona, que tenía aquí con una cosa de sonido. Y entonces, pues te avisa y te dice que ha tenido un problema de consistencia. ¿Sabes? Cuando hace un backup, hace el backup y después chequea la consistencia del archivo, y entonces te dice, oye, ten cuidado. Eso está muy bien porque hay muchas veces que después has hecho tus backups y resulta que hace un año o 6 meses que no lo has chequeado, no has puesto ese backup a testear y resulta que desde el principio tiene problemas de consistencia. Y entonces, pues suele dar algún, digamos, pues así por lo menos te quitas ese problema. Por otro lado, cada vez que hay una copia de seguridad y se cancela, ahora sí que la carpeta se preserva. Es decir, si nosotros empezamos a hacer una copia de seguridad y está a mitad de la copia de seguridad y cancelamos, aparece una carpeta en el repositorio que pone cancelado con un guión y con la fecha. Y esta copia de seguridad
reemplaza a la otra copia de seguridad. De manera que, aunque tú no lo hagas, pues te pone cancelado y se preserva. Y eso también es una parte, digamos, nueva que tiene en las copias de seguridad. Si os fijáis, aquí he puesto en el escritorio un pantallazo de lo que aparece en el server y pone mantener copias de seguridad canceladas. Y eso lo puedes activar o no. ¿Qué significa? Que cuando tú te vas quedando sin memoria, él va borrando esas copias de seguridad canceladas porque son las que estima que no hay que borrar. Pero tú le puedes decir, oye, no, yo quiero mantenerlas aunque estén canceladas, porque a lo mejor tú has hecho una copia de seguridad de 20 archivos, te ha hecho solamente de 6 o 7, pero no te ha hecho el resto, esos los quieres mantener. Bueno, y aquí eso lo puedes hacer, como siempre, en el administrador de tareas, puedes hacerle keep cancel backups true de manera que los preserve. Es decir, él te los cancela, se mantienen, pero tú puedes decir además que no me los borre cuando le quede poca memoria. Pero ya digo, cuando queda poco espacio en el disco duro, va borrando los que están cancelados como primera medida. Después tenemos OnData. OnData, ya sabéis, el OnData Protocol es una implementación de API estándar del sector, ¿no? Que proporciona un método para consultar y actualizar datos. Es un estilo, digamos, ODBC, pero que permite a los clientes que tienen API REST acceder a los datos de FileMaker, los que están sobre todo alojados en FileMaker Cloud o FileMaker Server. Normalmente ese OData se ajusta a la arquitectura de transferencia de datos, es decir, a REST es una arquitectura que admite REST y por lo tanto es lo que llamaríamos un API REST y es similar, como he dicho, al ODBC o al JDBC, ya que es algo que nos proporciona aplicaciones, poder conectarnos con aplicaciones de terceros, es como el Excel o cualquiera de estos, ¿no? Pues el OData devuelve datos en notación como JSON, como cualquier servicio, como los servicios REST que tenemos, y con un formato de reducción que se llama Atom, ¿no? Bueno, pues esto lo que han hecho es que dentro del esquema han puesto dos funciones. Una de ellas que es Schema Version, en donde te da todo un nuevo esquema con las funcionalidades. Es decir, el Schema Version ahora incluye en la respuesta de metadata, que es la respuesta que tienes que meter aquí, ¿no? Metadata, realmente cuando haces una llamada. Entonces se puede usar para determinar si el esquema ha cambiado. Esto básicamente es cuando tú haces una llamada a ver si el esquema de tu base de datos ha cambiado y poder determinar si ha habido cambios en ese esquema y poder ver actualizaciones, cosa que no está mal. Ya digo, nosotros no utilizamos mucho data, pero es el que lo utiliza. Normalmente es importante ver si cambia el esquema o no para que los datos se te metan donde se tienen que meter. Y después el OData ahora además también admite operaciones que antes no admitía. Admite put, post, patch, delete en la parte y admite alias, por lo cual está muy bien porque parece que están intentando implementar también el OData o a lo mejor intentando deshabilitar en el XDBC, es decir, los ODS, los JDBC, la gente que tiene ya que va con servicios REST y los ODBCs pues no van. Pero bueno, también han hecho mejoras en el XDBC, que son las conexiones de XDBC a nivel de seguridad. Antes eran MD5 y ahora es a 256. Con lo cual, esa es una de las partes. Y después, que ahora son compatibles con OpenSSL. De estos dos controladores. Esta última tenía muchos problemas porque había muchos ODBCs que si no eran compatibles no los cogían. Pero bueno, esto es, ya digo, otra de las cosas que son un poquito menores que tienen, pero que si trabajas con ellas, pues lo agradeces, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, las actualizaciones de Windows y Mac. Ahora el OpenSSL se ha actualizado a la versión 3.0.8 y el Tomcat se ha actualizado a la versión 9.069. También sabéis, el Tomcat, el Apache Tomcat, es un contenedor de servlets, que son las clases que hay en el servidor que se desarrollan bajo, digamos, para el proyecto Jakarta, que es, digamos, todo lo que es compilación de Java, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha actualizado ese Tomcat y después a nivel general hay 3 o 4 cosas que son también curiosas. Lo primero, que el FileMaker Server puede reiniciarse automáticamente. Antes no lo había. Ese reinicio automático normalmente lo tenías en el momento que la máquina
se colgaba, pero no se colgaba el servicio. Entonces tú aquí tienes una nueva parte que es abrir automáticamente, ¿no? ¿Dónde está? Iniciar automáticamente el servidor de base de datos. Y entonces la iniciación esa es nuevo, se reinicia automáticamente. Otra de las cosas es que para Ubuntu ya te puedes conectar con el Active Directory de Microsoft, cosa que antes no podías hacer conexiones con el Active Directory para la autentificación, obviamente, y ahora puedes. Y después hay un par de cositas menores, que es que en Windows te permite las miniaturas de los PDFs, es decir, para poder ver en pequeñito y que salga dentro del contenedor el PDF, y que la configuración, esto sí que también es bueno, que es que cuando se desinstala, la configuración se guarda. Es decir, te crea un archivo donde te dice cómo estaba instalado, de manera que tú lo puedas utilizar para volverlo a instalar. Eso antes siempre había que hacerlo a mano, hacer una exportación, ver cómo se puede. Ahora tiene una configuración al desinstalar. No lo he probado para ver si lo metes, pero bueno, ya digo que lo que dicen es que puedes utilizarlo para volverlo a instalar. Con Ubuntu tiene conectores para Nginx, es decir, para todo lo que son, ya sabéis, Nginx lo que te permite sobre todo es tener un clúster, es decir, clusterización de las bases de datos, que es una de las cosas que Ubuntu tiene, yo creo que va por delante de cualquier otro sistema operativo, bueno, Linux en general, ¿no? En esa parte, digamos. Y después el número máximo de archivos ha subido de 125 a 256, cosa que ya era normal porque los discos duros, las memorias, todo va ampliando y siempre dejaban el mismo número. Yo creo que el número de archivos viene siempre dado más que nada por la memoria que uno tenga tanto en disco duro como en sistema operativo, como en memoria RAM, ¿no? Entonces, pues bueno, estos también son mejoras que ha tenido. Tenemos más. Hay uno muy bueno, que es que cuando estamos en el proceso de cierre, muchas veces que estás cerrando y de repente hay gente que se está conectando. Bueno, pues aquí en el proceso de cierre los clientes se quedan bloqueados. Es decir, nadie puede conectarse en el momento que tú vas cerrando. Tú tienes que ir porque antes ibas echando a gente y otros iban conectando. Bueno, pues ahora no. En el momento que tú vas cerrando, las cosas se quedan bloqueadas y nadie puede entrar. Y después también puedes utilizar OAuth 2.0 para enviar correos. OAuth 2.0 sobre todo se utiliza en los sistemas de Office 365 y los sistemas de Google y Gmail, por lo cual está muy bien porque entonces nos permite ahora tener Google y Windows para poder tener sistemas de autentificación directa. Es decir, puedo enviar correos a través del Office 365 porque me deja autentificar OAuth 2.0. ¿Qué más tenemos? Bueno, FileMaker Server ahora se puede instalar en la versión ARM64 de Ubuntu, lo que nos permite ejecutar FileMaker en máquinas virtuales Linux. Y contenedores en Apple Silicon, ¿no? Es decir, eso está muy bien para poder meter, sobre todo el ARM, poder meterlo en máquinas virtuales, ¿no? Y hay una cosa que es una chorrada, pero a veces da por saco, que es que los guiones que están en schedule, sabes, que están programados, tenían un límite de 31 caracteres para el nombre, que hay muchas veces que meten unos más de 31 caracteres y siempre no lo podía activar. Ahora lo han subido a 100 caracteres, cosa que no está mal, porque esos 31 caracteres hay muchas veces que se quedaba corto, ¿no? Y después hay dos cosas que tienen un poquito, que están metiendo, pero que no lo meten, como dicen ellos, un poco en probation, que es el caché persistente y la sincronización del caché persistente. ¿Qué es eso? Bueno, esta función, ya digo, parece estar como una versión preliminar y requiere de ciertas pruebas exhaustivas. Es algo similar al concepto que había a la función de restauración que se lanzó como FileMaker Server 18, pero después se quitó en el 19, porque no estaban muy seguros y daba problemas. La idea principal es que si el FileMaker Server se detiene inesperadamente, la pérdida de datos se intenta minimizar restaurando una caché persistente.
Y la parte de sincronización de esta función permite que la memoria caché se escriba en el disco para mayor tranquilidad de todos los que trabajamos. Por ejemplo, si el servidor pierde energía o cualquier cosa. Pero se espera que lo que se ha escrito en el disco normalmente suele tener un impacto en el rendimiento y la configuración. Entonces no saben cómo hacerlo para que estar todo el rato metiendo y escribiendo y que vaya ágil, ¿no? Entonces están ahora mirando a nivel detallado pues cómo funciona. Ya digo que esto está un poquito en preliminar y no sé si lo van a dejar. Y esto lo puedes utilizar sobre todo a través de la consola, ¿no? Persistent Cache Enable True o Sync True. Entonces esto lo puedes poner en True, lo puedes poner en False, dependiendo de cómo lo quieres. Y después lo que habíamos dicho, bueno, esto yo creo que es repetido, sobre el registro de errores en el lado del servidor. Es decir, el registro de errores de... esto sí es lo mismo que había dicho antes, es decir, ahora tenemos un registro de errores que tiene un nombre diferente y que permite ejecutar los bienes. Esto lo he puesto 2 veces. Bueno, pues esto yo creo que es casi todo, es decir, no es que me haya, yo creo que no me he dejado casi nada, he estado mirando la documentación, he estado revisando las cosas, yo creo que es casi todo lo que hay a nivel de FileMaker Server, o sea que vamos bien porque tenemos media hora y nos quedan otros 15-20 minutos para pasar a FileMaker 2.0, el FileMaker Pro, que es Claris FileMaker 2023. Especificaciones técnicas, pues igual que el otro, el FileMaker 20 solamente te puedes conectar a máquinas 20 o 19. Es decir, que si instalas el 20 y tienes un servidor que está en 18, pues mal asunto. Cosa que también fastidia mucho. Esto es lo mismo para el Go. El que tenga un Go y lo conecte y tenga la versión anterior, mal asunto. Ya digo que eso a mí no me gusta nada, porque siempre hay alguien por ahí que no ha actualizado, sobre todo porque el cliente que tiene es un poco antiguo, el servidor es un poco antiguo, pero la máquina de trabajo es un poquito antigua y entonces no quiere meter un 19, un 20, porque ya tiene una serie de años, pero es totalmente válida, pues nada, esto ya digo que a mí no gusta, pero es la manera que tienen ellos un poco de estar pagando tus licencias, como es de Apple, pues actualizar los equipos, todo eso, ¿no? Más especificaciones técnicas. El mínimo para Windows, 2 GB de RAM y recomendado 4, MacOS 4 y recomendado 8. Ya digo, yo normalmente con 8 me quedo corto. Yo intentaría meter más. Ellos ponen 8, pero yo cuando haces cosas un poquito y le mete un poquito más de cálculo en el cliente, 8 yo creo que se me queda un poquito. Pero bueno, si eso es lo que ponen yo. Pero de todas maneras, esto no ha cambiado nada con la versión 19, sigue siendo la misma. Y aquí tienes las versiones para las aplicaciones web en los clientes. Utiliza sobre todo Chrome y Safari. Y Edge, pues para WebDirect y la consola del mobile, pues no dicen que no hay. Tienes solamente para el Cloud Admin Console y el Claris Customer Console y el WebDirect. Te lo da. Bueno, para WebDirect, que es para por lo menos una gran parte de los que se utilizan, tienes las 3 versiones últimas que funcionan. En principio deben están testeadas y validadas. Vale. Funciones. Entonces, las funciones que tenemos aquí una serie de funciones. La primera de todo, lo mismo que os he dicho de Get Live Text, lo de antes, lo de meter la fotito, que ahora lo tienes en japonés, en ucraniano y en coreano. Como veis, eso a nosotros nos afecta muchísimo. Entonces es algo importantísimo, pero bueno, os lo menciono por si acaso. Y después hay una serie de funciones que han aparecido que no tienen mayor, pero vamos a hacer un poquito de recorrido, ¿no? Tenemos una primero, Get Base Table Name. Esta es una en la cual, creo que tenía por aquí aquí tenemos, en la cual te dice de dónde viene tu tabla maestra, pero la tabla maestra, digamos, de donde sale todo. Si yo le digo, ella me dice, esta es otra TOG, Get Table Name, y si yo le digo Get Base Table Name, me dice Claris. ¿Por qué eso? Porque si os fijáis, la función que todos utilizábamos, que era esta, la Get Table Name, esta
me da en dónde está dentro de mi TOG asociado digamos, la presentación, ¿no? En cambio, la nueva, que es getBaseTableName, esta me dice el nombre de la tabla maestra, independientemente. Le dice, oye, no, mira, yo te voy a dar la tabla. Y te la da la tabla directamente. Entonces, esta es nueva porque independientemente del entorno, de lo que se llama el contexto, pues te da la tabla y no tienes que irte y a partir de ahí calcular, sino te da directamente la tabla. Eso está muy bien cuando mucho trabaja con un modelo de separación de datos que quiere saber la tabla. La otra manera era a base de una serie de cálculos. Esto está muy bien. Después tienes get cache file path. Esto, pues nada, lo único es que te dice en dónde está tu archivo de caché. Que, ya digo, el que utilice la caché o el que quiera acceder al caché, pues se tiene. Y tienes otra que es get cache file name, en donde te dice cómo se llama tu file de caché. Y entonces te lo dice y te dice dónde lo está metiendo. Bueno, pues ahí lo tienes. Esas dos son nuevas. Get base table name estará duplicado. Base table ID. Esta te da lo mismo, pero el ID de la tabla. Ya sabéis que el ID es un número que no podemos cambiar. Podemos pedirle el número de este ID y él nos puede dar, pero él te da el de la tabla. Antes pedíamos los números de cada uno de cuando teníamos, digamos, de cada una de las tablas lo podemos tener, pero este te da el table ID de la tabla maestra, el número de ID que tiene. Bueno, no tiene mucha. Y get modified fields. El get modified fields ahora devuelve campos que contienen datos cuando crea un registro nuevo. Entonces, eso realmente, el get modified fields lo he intentado meter en alguna solución para ver cómo te daba los campos y me he vuelto loco, porque ya digo, de los 2 o 3 días que ha visto, el get modified fields, que es una función que está, a ver si lo tengo por aquí, es una función que solamente le tienes que decir, a ver si lo tengo metido en el visor, sí, mira, el visor de datos, lo único que le tienes que decir, get modified field. A priori, cuando tú cambias los campos, él te dice qué campos han cambiado. Lo que pasa es que eso, yo al ponerlo, la mitad de las veces me funcionaba y la mitad no. Lo que pasa es que no sé cómo funciona bien, pero ya digo, no lo he querido meter porque iba a hacer un poquito el ridículo si lo ponía, pero bueno, mira, lo digo y ya basta, porque no me he sabido, no he visto muy bien cómo cambiaban los datos. En cambio hay otra nueva que vendrá más adelante que esa sí que mola mucho. Guiones. Ejecutar guión en el servidor con devolución de llamada. Esa puede ser muy buena para una serie de casos. Mirad, yo aquí he cogido un script y este script lo voy a poner aquí. Aquí es un script. A ver, aquí está. Es un script que lo único que hace es llamar un script en el servidor, pero lo llama con devolución de llamada. Y el script en el servidor es un script que me crea 10.000 registros. Bueno, pues esto, tú dices, Juan Macho, cada vez que yo estoy, es un petardo, porque si yo tengo que hacer algo que tarda mucho tiempo, en el momento que le doy, o bien le digo que lo haga en el servidor y que ya me conecte, me deje la conexión cortada, o bien le tengo que decir que se espere para que me devuelva. Y en cambio, si yo le doy aquí, si os fijáis, esto empieza a crear registros y yo entre medias puedo hacer lo que me dé la gana. Y él sigue creando sus registros, ¿vale? Y yo hago lo que quiero. Me da igual, yo voy haciendo y voy creando. Y cuando llega al final de todo, le he puesto 100.000, pues para que tardemos un poquito y para que veáis que esto es, pues nada, son 4 o 5 segundos más, o 10 o 15. Veréis que sale una pantalla que me dice, hola, ¿qué tal? Porque es lo que he puesto yo en el tercer script, ¿no? O sea, que te sirve para que tú puedas trabajar mientras está ejecutando algo en el servidor y tú entre medias
puedas seguir currando y que cuando termine te avise, oye, que ya, o pase al siguiente campo, pero tú puedas seguir trabajando con tu sistema. Lo que pasa es que pensándolo, yo como te empieces, es decir, te puede dar muchísimos problemas. Mira, esto ya ha terminado, se han creado los registros. ¡Pum! Y ya está, ya me lo he quedado. El problema que puede venir dado, yo estaba pensando, es que si tú te dedicas a hacer un script en el server y al mismo tiempo cambiar datos o hacer otra cosa, te puede montar un cacao eso de narices, porque hay muchas veces que está muy bien que lo dejes todo en el servidor y después te hay que hacer otras cosas que lo hace en el servidor, pero si después te vuelve la llamada y va a otro script que genera otra cosa, no lo sé, hay que tener un poquito de cuidado, pero por lo menos al que lo hace con paciencia, este script, este sí que es algo que puede ser muy bueno. Otra cosa, las llamadas de curl. Ahora ya admiten SFTP, cosa que está muy bien porque antes casi todos los gestores de FTP ya ahora son SFTP, por lo cual una de las cosas que hacías para poder quitar, poner archivos, era utilizar curl y antes no podías y ahora ya puedes utilizar SFTP, que es en donde te permite la gran mayoría de las veces poner y quitar archivos y mover y hacer lo que te dé la gana. Y después hay uno que se llama Trigger Claris Connect Flow, que es una función que si os fijáis, a ver si la tengo por aquí, porque estuve mirando, no la he puesto en funcionamiento, está la de... Aquí está. Que lo que te permite es activar un flujo en Claris Connect. Es decir, realmente lo que nos va a permitir es el nuevo, digamos, paso de guión de Trigger Claris Connect Flow, inicia una automatización del flujo de trabajo en Claris Connect, ¿no? La verdad es que aunque siempre hemos podido activar un flujo de Claris Connect desde FileMaker, digamos, porque no se podía hacer, hacer que FileMaker dispare, haga un trigger, un flujo, era algo nuevo. Es decir, esto lo puedes meter como un trigger y entonces se te dispara. Antes siempre poníamos que disparar, digamos, on demand. No podíamos hacerlo como un trigger. Entonces esto pues te lo permite. Entonces, este proceso ahora es mucho más fácil. La opción, digamos, tienes que darle del guión, las opciones del URL son del webhook de Claris Connect y después lo rellenas con los datos de JSON y te lo sacas. O sea, es fácil y además te permite el poder ejecutar esos triggers con el Claris Connect, cosa que está muy bien. Más, a ver qué tenemos más. Uy, aquí, guiones. ¿Qué más tenemos de guiones? No, esto es lo que he visto, anda. Que no, que lo había puesto en un lado y no lo había quitado. Bueno, después hay funciones generales. Las funciones generales tenemos, por un lado, hay una cosa muy curiosa, que es que cuando uno instala, tiene el archivo fmcert, que siempre te lo pide, que es el certificado para poderlo instalar. Bueno, ahora si haces doble clic en el archivo, él te lo instala automáticamente. Ya no tienes que ir a buscar en dónde está. Es decir, que cuando tú recibes el certificado, hace doble clic y él ya te lo instala. Es algo bastante bueno. Lo que pasa es que si tú ya tienes un certificado y tienes que cambiarlo por otro, tienes que desinstalarlo. Eso no te lo permite. Es decir, lo que no hace es el sobreescribir uno que ya está. Pero si tienes uno, te lo mete dentro directamente. Lo misma manera que había antes en el server, que era crear miniaturas, pues aquí también puedes crear miniaturas en el cliente. Es otra de las cosas. Y después tenemos una cosa que ahora voy a llegar, que se llama un Windows Transaction. Un Windows Transaction a mí me ha vuelto absolutamente majara. Porque un Windows Transaction, os voy a decir cómo funciona a priori. A priori es lo siguiente. He intentado hacer una demo, pero a mí, por lo menos, se me ha quedado colgado como 2 o 3 veces. A un Windows Transaction, yo, cuando le doy las opciones de archivo, veréis que aquí abajo hay una cosa que pone un Windows Transaction. Y en Windows Transaction, si lo activas, te dice, oye, ¿qué quieres activar como script? Entonces, tú aquí le puedes poner un script, en este caso he puesto OWT, y el nombre del campo en donde quieres escribir. Y lo he puesto yo. Por defecto, si no, se llama el campo on Windows Transaction, y yo lo he puesto aquí otro porque la nomenclatura nuestra empieza de otra manera, OWT, data. Uy, tengo que ponerlo aquí. De manera que yo, si pongo algo, él me dice que lo estoy modificando.
Entonces, ya digo, de repente creo un nuevo registro y me dice, has creado un nuevo registro, modify, y aquí has creado un nuevo registro. Pero si os fijáis, empieza como a entrar en cadena cada vez que le voy y vuelvo, y ya ha habido un momento en donde se me ha quedado bloqueado, porque si yo intento darle aquí, se me vuelve a cerrar. ¿No habéis visto? Yo no he hecho nada, le intento poner en modo, se vuelve a cerrar el solo, y en un momento dado, pues se me queda colgado. Es decir, hay una serie de efectos colaterales del on-window transaction porque él empieza a hacer seguimiento de todo lo que tú estás haciendo. Y él te lo vuelve a crear en un data, te lo vuelve a meter en un archivo JSON para que tú después lo trates y hagas lo que quieras. Bueno, pues eso, si lo pones, y además es en todos los campos a nivel de fichero, porque esto, si os fijáis, está a nivel de fichero. Es decir, que no está a nivel de una tabla, sino es a nivel de fichero, por lo cual todas las tablas del fichero te van a hacer el registro. Entonces, cada vez que tú vas a un modo, vuelves, empieza a sobreescribir, y a mí antes se me ha quedado colgado 2 veces, seguramente porque he hecho algo mal, pero se me ha quedado 2 veces colgado y me ha dado un poquito de esto le voy a tener que coger el tranquillo un poquito mejor de lo que está. Después, ¿qué más tienen? Tenemos consultas SQL. Las consultas SQL a la base de datos de FileMaker, pues ahora puedes acceder a una tabla del FileMaker Base Table. ¿Sabes? El FileMaker Base Table está que hay aquí y te da una serie de campos. Esta consulta es, si os fijáis, a ver, creo que lo tenía aquí en el visor, pues mira, aquí tienes, yo lo he puesto aquí, haces una consulta, a ver, aquí, aquí, uy, me voy de un lado para otro, aquí, veis. Yo pongo FileMaker Base Table, este es el nombre de la tabla, y entonces él me da el nombre, el ID, si es interna o externa, y las veces que se ha modificado. Y entonces, pues bueno, lo puedes utilizar para poder tener una gestión, es decir, lo puedes utilizar en tu Select, en tu Execute SQL, pues bueno, te puede servir para registros y para alguna cosa. Yo realmente, pues sí, tienes que darle un poco. Utilizas el Out 2.0 para poderte conectar por email, es decir, en el correo electrónico ahora puedes decir que utilice la autentificación Out 2.0, es decir, que puedes, sobre todo lo que es importante es que para los que utilicen Office 365 ya puedes conectarte a tu servidor de correo y enviar correos. Y hay una cosa que a la gente le gusta mucho, a mí la verdad es que me da igual, para que nos vamos a engañar, que es que cuando estás trabajando aquí en las relaciones, pues hay gente que si ajustas el modo oscuro, en donde estoy aquí, o el modo oscuro, porque le gusta trabajar en modo oscuro, pues esto se pone en modo oscuro. Bueno, esto ya digo, no va ni viene a ningún lado. A mí me da exactamente igual. De hecho, creo que hasta trabajo en claro, pero hay mucha gente que lo ha cogido como, oh, qué bien, qué bien. Bueno, esto básicamente, a ver, uy, se me ha quedado. Estoy y esto. Y esto, todo lo que tiene, que no es poco, son barritas. Esto es, ya hemos minutos, lo cual, si os fijáis, si me hubiera metido un poquito en detalles, no termino. Os he dejado aquí al que quiera unas links en donde hay gente experta que dice pues lo mismo que he dicho yo, pues a lo mejor de una manera más elegante. He puesto el de nuestra Dura, he puesto el de Matt Petrov, he puesto el de Solians Consulting, pues todos estos que todo el mundo suele tener como referencia, con el ámbito que siempre nos aprender de los demás, pues siempre los miro, aprendo de ellos, intentamos hacerlo un poquito mejor, pero también lo hace muy bien. Entonces, el que quiera, pues ahí tiene otros recursos de compartir. Pues ahora, si puedo en cierta manera contestar alguna pregunta, pues estaré encantado de hacerlo. A ver, ¿en dónde estoy? Aquí. Dale, John, pregunta.
Creo que está ¿Alguna pregunta, chicos? muteado. Joan, no sé si está levantando la mano, Sí, pero pues participa. me aparece Aquí sin hay, micro. Joan está levantando la mano. A ver, cuéntame. No te oigo. Estás con el mute. Estás con el mute, pues no se te oye. Nada, pues está con el mute. No, no te oímos, Joan. Ahora ya ha quitado la mano. No, ahora no le veo. Bueno, pues nada, chicos. Ahora, Joan. Sí. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Cuéntame. No. Se lo quitó y se lo ha vuelto a cerrar. Está ahí, que sí, que no. A ver. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿1, 2? Sí, ahora sí. Sí. Otra vez se ha ido. Bueno, es que estuve viendo el vídeo de Durán y en este último que has dicho, bueno, de lo penúltimo, que es lo de On Windows Transaction, que parecía ser que podía ser una utilidad muy útil para hacer los logs de cambios de datos. No sé si es así Sí. o vosotros lo veis así. Sí, vamos a ver, en principio es para lo que es, pero ya digo que como tienes, vamos a ver, no tiene nada que ver con las funciones de transactividad que había antes, que esas son las que realmente te dan la transactividad del dato si quieres tenerlo monitoreado. Este te lo da a mogollón. Es decir, lo que yo he comprendido es que tú, en Windows Transaction, lo que te dice es, si tú lo pones en un fichero, él va a empezar a hacer una transactividad de todo el dato y te va a decir lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Pero te lo da en un JSON. Pero yo no sé hasta qué punto eso puede tener efectos. Porque te digo, yo cada vez que me voy, por ejemplo, a modo edición, vuelve solo al otro y no te deja y vuelve a sacar el esquivo. O sea, tiene ahí alguna cosa que a priori... No. Espera, Nico, se te ha ido la voz. Yo creo que son. Sí, no te escuchamos. Estás muteado. Ahora, perdonad, ya. Qué lío, tío. Sí. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí, Nico, dale. Se ha ido 10 segundos, nada. Vale, entonces yo lo que creo es que esa función sirve para no tener que codificar o utilizar las funciones de transactividad una después de otra en cada uno de tus scripts, en cada uno de tus eventos. Eso lo pones, te da un JSON largo, con ese lo puedes parsear y después de parsear meterlo. Y a lo mejor, pero yo no sé ni si el sistema, ya digo, a mí cuando lo he puesto para trabajar con él lo tengo que desactivar, porque cada vez que me voy a él me empieza a meter campos. O sea, yo no sé si hay algún efecto de esa función o la estoy utilizando mal. Pero bueno, a priori sí, a priori debería ser para poder tener un log de los cambios. Bueno, más, chicos, ¿alguna pregunta? Yo una Tampoco cosita, hay Nicolás, mucho. solo. Tenemos un nuevo cliente donde vamos a hacer una instalación nueva de un FileMaker Server y sus licencias que son nuevas ya vienen con la 2023. ¿Nos metemos directamente con la 2023? ¿O también te viene la 19 en la misma licencia? Es decir, no, hombre, ¿tú si es qué consideras nuevo, ahora te mismo? puedes meter con la 23 porque no tienes un legacy detrás. El problema es meterte con la 23 cuando tienes un legacy de gente con la 18, la 17, la 19. Claro. Pero a priori, hombre, a mí el cliente, yo no sé, lo hemos visto aquí porque nos lo dieron en prueba desde hace ya, lo tenemos desde hace un mes más o menos probando. Y lo que va es que va como un tiro. Es decir, va mucho más rápido en las máquinas. Yo, por lo menos en mis máquinas, que tengo de las dos, tengo las ARC y tengo, digamos, tengo un M1 y la máquina anterior, que son las que son AMD, ¿no? Las anteriores a las ARM. Pues todas estas, digamos, la diferencia es grande en los dos tipos de máquinas. Entonces, conviene, yo me lo pondría. Otra cosa es cuando tienes el legacy del 19, 18, pues eso ya es un petardo, porque meterte algo que ya has programado en una cosa y tener que cambiar todos los clientes, y si tienes sobre todo a nivel de, por ejemplo, de ODBC, porque ahora tienes que ver si hay ODBCs para esta versión, y si no la hay, pues te tienes que quedar en la versión anterior. Esto como siempre, cuando dependes de terceros es muy petardo todo, ¿no? Genial, vale. Pues sí, lo tendremos en cuenta porque tal vez sí que hay alguna conexión y lo revisaremos antes. Muy bien. Pues nada, chicos, que un placer.
que tengáis todos buen fin de semana y pues a funcionar con la nueva versión. Muy bien, A un ver qué tal, abrazo. se nos da. Muchas He gracias. tenido problemas con la conexión yo. Gracias y un abrazo, Nicolás. Gracias. Mariano. Hasta luego. Buen fin de semana, buen puente. Cuidarse, Mariano. Un saludo. Gracias. Adiós. Chao, chao.